La luz del sol de la tarde, cálida y dorada, se filtraba por las ventanas, pintando las familiares paredes de nuestra casa con un resplandor reconfortante. Era una tarde normal, como cualquier otra. El suave zumbido del frigorífico, el tic-tac del reloj de pared en el pasillo. Esos eran los sonidos que solían llenar el silencio mientras preparaba la cena, esperando a que mi marido Matt volviera del trabajo. Mi hijo Daniel, ahora un joven de 20 años, estaba tumbado en el sofá de la sala de estar con los ojos pegados a su teléfono. Parecía estar en un mundo de distancia, perdido en el mundo digital que parecía cautivar a su generación. De vez en cuando le echaba un vistazo y, por un momento fugaz, veía los ecos del niño que alguna vez fue. El brillo travieso en sus ojos, la dulce sonrisa desdentada que podía derretir el corazón, pero esos momentos se estaban volviendo cada vez más raros. Estaba creciendo, cambiando, evolucionando hasta convertirse en alguien a quien yo sentía que ya casi no conocía. Mientras me ocupaba en la cocina, ajustando la llama debajo de una olla que cocía a fuego lento, sentí sus ojos sobre mí. No era una mirada casual, del tipo que un hijo le daría a su madre al pasar. No, esto era diferente. Su mirada era intensa, casi depredadora, haciéndome muy consciente de cada uno de mis movimientos. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral, una extraña mezcla de inquietud y algo más, algo que no podía nombrar. Rápidamente aparté la mirada, fingiendo estar absorta en mi cocina, pero la sensación de ser observada persistió. Era como si estuviera tratando de descifrar un lenguaje oculto escrito en mi alma, buscando secretos que ni siquiera sabía que poseía. La cena fue un asunto tenso. Hablamos de cosas triviales, sus clases, sus amigos, los últimos titulares de las noticias. Pero una tensión palpable flotaba en el aire. Su voz era ligera, sus palabras casuales, pero no podía quitarme la sensación de que algo había cambiado entre nosotros. Una frontera invisible cruzada. Matt, como se había convertido en su costumbre últimamente, trabajaba hasta tarde. Su carrera, siempre exigente, parecía consumirlo cada vez más con cada día que pasaba. Después de limpiar la mesa, Daniel y yo nos sentamos en el sofá a ver una película. Era un ritual familiar, una rutina cómoda que a menudo nos ayudaba a relajarnos después de un largo día. Pero esa noche ni siquiera la comodidad familiar de nuestra actividad compartida podía disipar la sensación inquietante que se había arraigado en mi interior. La comedia romántica siguió su curso con bromas desenfadadas y una trama predecible diseñada para provocar una risa fácil. Sin embargo, mi mente estaba a 1.000.000 de kilómetros de distancia, perdida en un laberinto de pensamientos arremolinados y emociones inquietantes. Entonces sucedió. Durante una escena particularmente divertida, nuestras risas se mezclaron en el aire. En ese momento de regocijo compartido, la mano de Daniel rozó la mía. Fue un roce brevísimo, casi intrascendente, pero envió una onda expansiva por todo mi cuerpo. Una oleada inesperada de electricidad que me dejó tambaleándome. Mi agitación interior se delató. Mientras corría hacia el santuario de la cocina, desesperada por escapar de su mirada, agarré el borde del lavabo y abrí el grifo, dejando que el agua helada cayera en cascada sobre mis manos, con la esperanza de que su frescura pudiera calmar de algún modo la inquietud que me ardía en el interior. ¿Por qué una reacción tan visceral? Era absurda, ridícula. Era mi hijo, un hecho que me repetía una y otra vez como un salvavidas en un mar tempestuoso. Fue solo un momento fugaz, una ridícula sensación que debería haber sido desterrada de mi mente de inmediato. Sin embargo, persistió, un gran peso asentándose en mi pecho, un intento silencioso y desesperado de reforzar límites que nunca deberían cuestionarse. Pero el daño ya estaba hecho. La atmósfera despreocupada se había evaporado, reemplazada por un silencio denso e incómodo que flotaba en el aire. Ninguno de los dos podía encontrar las palabras para romperlo. La tensión tácita era una presencia tangible en la habitación. A la mañana siguiente encontré a Daniel en la cocina, bañado por el cálido resplandor de la luz del sol matutino. Estaba sorbiendo su café, su actitud relajada, casi despreocupada, como si los acontecimientos de la noche anterior no hubieran dejado la más mínima marca en él. Fue entonces cuando me di cuenta de la verdadera profundidad de mi confusión. Él no se daba cuenta, mientras que yo estaba atrapada en una red de emociones prohibidas, una vergüenza secreta que amenazaba con consumirme. Decidí aferrarme a la normalidad de la mañana y sugerí que saliéramos a caminar. Algo sencillo para distraernos, para despejar el malestar persistente que había sentido la noche anterior. El rostro de Daniel se iluminó y aceptó con entusiasmo. Su reacción me dio una pequeña sensación de alivio. Tal vez había pensado demasiado en todo, dejando que mi imaginación me venciera. Tal vez todo había sido un malentendido. Más tarde, mientras conducía por una carretera bordeada de árboles, Daniel de repente se inclinó hacia adelante. «Mira eso»,
Mamá, es hermoso, dijo señalando hacia un sendero angosto que desaparecía en un bosque verde y frondoso. Su entusiasmo era contagioso y sonreí mientras estacionaba el auto a un costado de la carretera. Salimos y comenzamos a caminar juntos por el sendero. El aire fresco traía el suave susurro de las hojas y el crujido bajo nuestros pies. Poco a poco sentí que comenzaba a relajarme. Todo parecía volver al ritmo normal y cómodo que siempre habíamos compartido. Pero de repente, Daniel se detuvo. Se giró para mirarme y, antes de que pudiera reaccionar, se acercó más, tanto que podía sentir el calor de su aliento contra mi piel. «Mamá», susurró. Su voz tenía una intensidad inesperada que me oprimió el pecho. «¿Sabes lo mucho que significas para mí?» Me quedé helada. Sus palabras me golpearon con una ola de emociones para las que no estaba preparada: sorpresa, confusión y una repentina punzada de inquietud. Su mirada era profunda, cargada de algo que no podía, o tal vez no quería, comprender. Tragué saliva con fuerza, forzando una sonrisa para ocultar mi confusión interior. «Por supuesto, cariño», dije con voz firme, pero suave. «Eres lo más importante para mí. Siempre has sido así, ¿no?» Instintivamente di un paso atrás, desesperada por crear un espacio muy necesario entre nosotros para restablecer los límites que ahora se sentían tan borrosos. Pero entonces Daniel pronunció palabras que quedarán grabadas para siempre en mi memoria. «Para mí eres más que eso, mamá». El mundo pareció inclinarse sobre su eje. Mis rodillas se doblaron y una lágrima se escapó, trazando un camino caliente por mi mejilla. En ese instante, la innegable verdad de la situación se derrumbó sobre mí. Ya no podía negarlo, pero sabía que tenía que actuar con cuidado, con el amor, la compasión y la determinación inquebrantable que solo una madre puede poseer. «Daniel», empecé a decir en voz baja, con la voz quebrada por el peso de mis emociones. «El vínculo que compartimos es precioso y sagrado. Es un amor puro e incondicional, diferente de cualquier otro. Y no podemos permitir que se distorsione. Siempre estaré aquí para ti, siempre. Pero hay límites que simplemente no podemos cruzar». Un silencio pesado descendió sobre nosotros, interrumpido solo por el sonido de nuestra propia respiración entrecortada. Él asintió lentamente. Su rostro era un lienzo de emociones contradictorias: dolor, vergüenza y un destello de comprensión. Mis palabras flotaban en el aire entre nosotros, su peso palpable. El camino de regreso al auto fue agonizante, cada paso cargado de tensión tácita. «Ya»,